¿Recuerdas el momento exacto en que dejaste de ser niño? ¿En qué punto la fantasía dio paso al miedo y el amor al silencio? ¿Cuántas partes de ti murieron mientras aún aprendías a vivir? La mayor tragedia de la infancia es que no muere cuando crecemos, dijo un psicoanalista que prefería el anonimato del dolor a la vanidad de la cura. Y es verdad, muchos adultos caminan por la vida como supervivientes silenciosos. De guerras que nadie vio, guerras libradas dentro de casa, en habitaciones sin testigos, con cicatrices invisibles que, irónicamente, nunca cicatrizan. Aquello que no enfrentamos en nosotros mismos lo encontraremos como destino. Carl Jung. En este video no vamos a fingir que la infancia es siempre un tiempo dulce. No vamos a romantizar la idea de familia ni nos vamos a esconder detrás de palabras. Aquí lo que importa son las sombras, los gritos ahogados, el abandono que moldea identidades. Vas a entender por qué algunos dolores no pasan con el tiempo, sino con valentía. Vas a descubrir por qué el trauma infantil no es solo un episodio, es un código que reescribe todo lo que sientes, piensas y amas. Hasta hoy. Tal vez no recuerdes haber sido traumatizado, pero sientes la angustia de no confiar en nadie, el vacío después del afecto, la ansiedad ante la paz. Esto no es debilidad, esto es supervivencia. Ya llegaste hasta aquí. Entonces algo dentro de ti también siente el llamado. Pero cuidado, este canal no es para quien busca consuelo, sino para quien tiene el coraje de enfrentar lo que vive en las sombras. Si te atreves a bajar un peldaño más dentro de ti, suscríbete. Pero recuerda, después de verlo, no se puede desver. No es el trauma lo que nos destruye, es el silencio en que se entierra. Bessel van der Kolk. Así que te invito a seguir hasta el final. Este video no es una clase, es un espejo. Y a veces todo lo que necesitamos es valentía para mirar. Toda criatura nace con un hambre profunda, no de alimento, sino de afecto, de presencia, de reconocimiento. Y cuando esa hambre no es saciada, no desaparece, se transforma. En angustia crónica, en vergüenza difusa, en un vacío que ningún abrazo adulto logra llenar. La mayoría de los traumas infantiles no provienen de agresiones evidentes, vienen de lo que faltó. Faltó consuelo. Faltó alguien que dijera, tienes valor incluso cuando lloras. Faltó ser visto, ser oído, ser acogido sin tener que merecerlo. Vivimos en una cultura donde los padres emocionalmente ausentes son considerados normales y los niños que se retraen son solo tímidos. Pero detrás del silencio de un niño callado, muchas veces hay un alma hecha pedazos, aprendiendo a esconder su propio dolor para mantener el amor de los demás. Aquello que la mirada no encuentra, el cuerpo registra. Una frase sin autor definido, pero con una verdad brutal. La ausencia de cuidado se convierte en lenguaje corporal. El trauma se infiltra en el tono de voz, en la curvatura de la espalda, en la dificultad de mirar a los ojos. John Bowlby, creador de la teoría del apego, decía que el vínculo con los cuidadores moldea todo nuestro patrón de relación futuro. Si la figura que debería ofrecer seguridad también causa miedo, el cerebro infantil aprende que amar es peligroso y vivir es caminar sobre fragmentos. Esas experiencias iniciales crean un guión inconsciente que se repite a lo largo de la vida. La niña que fue ignorada se convierte en el adulto que necesita probar su valor todo el tiempo. La que fue ridiculizada se convierte en alguien que se sabotea antes de que el mundo pueda hacerlo. La que fue abandonada, muchas veces, aprende a apegarse a lo que la destruye porque le resulta familiar. Y lo más cruel es que, muchas veces, la niña ni siquiera sabe que está siendo traumatizada. Lo normaliza, lo justifica, se culpa. Al fin y al cabo, su mundo es pequeño. Si sus padres la lastiman, ella no concluye que sus padres son malos, concluye que ella es mala. Y carga esa narrativa como una carga invisible hasta la vida adulta. No fuiste amado como necesitabas, pero aprendiste a sobrevivir como pudiste. Y ahí reside el mayor veneno del trauma infantil. No termina cuando la infancia acaba. Cambia de forma. Se convierte en dificultad para confiar, miedo a la intimidad, apego a la soledad. Se convierte en una armadura que pesa, pero parece protección. Judith Herman, en Trauma y Recuperación,
Describe cómo estas heridas silenciosas generan ciclos de autonegación. La persona crece creyendo que debe silenciar su dolor, no molestar, no sentir demasiado. Crece entrenada para callarse, y el silencio, como sabemos, es el idioma favorito del trauma. El filósofo Michel Foucault decía que el poder se perpetúa a través de discursos que definen lo que se puede o no se puede decir. Y si aplicamos eso a la infancia, percibimos que muchos traumas se esconden porque nunca nos fue permitido nombrarlos. El lenguaje que podría liberarnos fue negado desde el principio. Es por eso que adultos exitosos colapsan de forma inexplicable, que relaciones prometedoras son saboteadas sin razón clara, que la sensación de estar siempre fuera de lugar nunca desaparece, porque el trauma infantil no es un evento aislado, es la lente a través de la cual el mundo entero pasa a ser interpretado. No estás exagerando, solo estás, por primera vez, sintiendo lo que antes no podías sentir. Texto de acogida leído en sesiones de terapia somática. El silencio que nos formó es el mismo que nos impide pedir ayuda, pero reconocer ese dolor, darle un nombre, ya es el inicio de la cura, aunque sea susurrando, aunque duela. Imagina a alguien que vive con dolores constantes, crisis de ansiedad, insomnio crónico. Esa persona lo intenta todo: medicamentos, dietas, viajes, espiritualidad. Pero el alivio nunca dura. Y ahí viene la pregunta que corta como una cuchilla. ¿Y si el problema no es el ahora, sino lo que fue enterrado en el ayer? El trauma infantil rara vez se muestra de forma directa. Se camufla. Y cuando la mente no logra lidiar con el dolor, el cuerpo asume la responsabilidad de recordar. Como si dijera: si tú no vas a hablar de ello, entonces yo voy a gritar. El cuerpo lleva la cuenta. Es lo que dice Bessel van der Kolk, psiquiatra y autor de uno de los libros más importantes sobre el tema. Según él, los traumas no procesados quedan registrados en el sistema nervioso como si el peligro nunca hubiera pasado. Por fuera, la vida continúa. Por dentro, la alarma nunca deja de sonar. La amígdala cerebral, responsable de detectar amenazas, permanece hiperactiva. El hipocampo, que organiza memorias, se desregula. El cuerpo entra en un estado de alerta constante, el llamado fight or flight, luchar o huir. Pero ¿cómo se huye de un recuerdo que no siempre se tiene? ¿Cómo se lucha contra algo que solo se siente, pero no se ve? La respuesta: no se lucha, se sobrevive. Y esa supervivencia tiene un costo: dolores físicos inexplicables, problemas digestivos, enfermedades autoinmunes, como explica el doctor Gabor Maté, autor de En el reino de los fantasmas hambrientos. El cuerpo enferma no porque sea débil, sino porque fue forzado a soportar lo insoportable, sin haber tenido nunca la oportunidad de expresarse. El cuerpo infantil, expuesto al estrés tóxico, tiene su bioquímica alterada permanentemente. La liberación constante de cortisol, la hormona del estrés, impacta el desarrollo cerebral, el sistema inmunológico, el metabolismo. Y lo más cruel: esto sucede precisamente en la fase en que el niño debería estar formando vínculos seguros, experimentando amor, descubriendo confianza. Pero en cambio, aprende que el mundo es impredecible, que el cariño puede volverse grito, que la presencia del otro puede ser una amenaza, no protección. Cada vez que me sentía feliz, mi cuerpo se tensaba, como si dijera: cuidado, ya hicieron que esto doliera antes. Testimonio anónimo de una superviviente de trauma infantil. Y no es solo en el cuerpo. El trauma moldea incluso las estructuras del lenguaje y la memoria. Muchas personas no recuerdan los abusos con claridad y se culpan por ello. Pero la memoria traumática es fragmentada, muchas veces sensorial. Viene en olores, sonidos, texturas. Una música que dispara taquicardia, un tono de voz que paraliza, un lugar que causa náuseas sin explicación. Según Peter Levine, creador de Somatic Experiencing, el trauma es menos sobre lo que sucedió y más sobre cómo el cuerpo fue impedido de reaccionar. Cuando no hay escapatoria, física o emocional, la energía de la supervivencia queda congelada. Y congelada se pudre, no desaparece, solo espera un detonante. Y esos detonantes surgen en los momentos más íntimos. Una discusión con la pareja, un jefe autoritario, un hijo que llora.
y de repente, sin entender por qué, el adulto reacciona con ira, pánico o disociación. No es exageración, es eco. Judith Herman, una vez más, advierte: el trauma reprimido no desaparece, se reinterpreta. La víctima de ayer se convierte en el saboteador de hoy, repitiendo patrones, evitando el afecto, reviviendo el dolor en busca de control, como si fuera posible deshacer el pasado acertando el presente. Pero no lo es. El cuerpo no quiere venganza, quiere testigos, quiere que alguien lo mire y diga: sí, esto sucedió. Sí, merecías más. Y a veces, el primero en hacer eso tienes que ser tú. El trauma necesita ser escuchado más que comprendido. Frase atribuida a un terapeuta somático francés. La mente olvida, porque olvidar fue la forma más eficaz de seguir adelante. Pero el cuerpo recuerda y sigue pidiendo: mírame, escúchame, libérame. No puedes cambiar lo que pasó. No puedes volver en el tiempo y poner afecto donde había gritos, ni ofrecer consuelo a esa niña asustada que dormía abrazada a su propio miedo. Pero puedes hacer algo aún más poderoso: reescribir la historia en el presente, no borrando el pasado, sino devolviéndole lo que faltó: sentido. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elegir la respuesta. Y en esa respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y autor de El hombre en busca de sentido. El trauma infantil desorganiza la mente, fragmenta el cuerpo y distorsiona el sentido de identidad. Pero la cura comienza cuando miramos todo esto con un tipo de coraje diferente. Una valentía sin heroísmo, sin prisa, que simplemente acepta: algo en mí todavía está atrapado allí atrás, y me necesita ahora. No existe una fórmula única, pero hay caminos. Y el primero de ellos es la validación. Dejar de llamarse a sí mismo exagerado. Dejar de compararse con quienes tuvieron infancias diferentes. Aceptar que el dolor no necesita ser medido para ser legítimo, solo necesita ser acogido. Terapias como EMDR, creadas por Francine Shapiro, permiten que memorias traumáticas sean integradas. No para ser borradas, sino para dejar de ser veneno. Los ojos se mueven, la memoria se reactiva, pero el cuerpo está en seguridad. Y esto, con el tiempo, reconfigura el cerebro. Como si dijera: ahora es diferente. La experiencia somática de Peter Levine enseña algo revolucionario. No es necesario revivir el dolor para curarlo. Basta con permitir que el cuerpo complete el movimiento que fue interrumpido. Un temblor, un llanto, un gesto. Pequeñas señales de que la energía congelada comienza a derretirse, pero quizás lo más transformador sea aquello que no se aprende en libros: la reconexión con el propio yo que fue olvidado. Muchos supervivientes de trauma crecen creyendo que hay algo malo en ellos, que son difíciles de amar, que sienten demasiado, que estorban. Pero como dice Richard Schwartz, creador de la terapia del sistema interno familiar, todos tenemos partes, y ninguna de ellas es mala. Algunas solo cargan demasiado dolor durante demasiado tiempo. No estás roto, estás dividido. Y es posible conversar con esas partes internas, entender qué temían, que todavía quieren proteger, que necesitan escuchar para finalmente descansar. Otros caminos se abren. La filosofía existencial, con Sartre, Kierkegaard, Nietzsche, nos recuerda que no somos definidos por lo que nos sucedió, sino por lo que elegimos hacer con ello. La espiritualidad, cuando está libre de dogmas, puede ofrecer un nuevo sentido al sufrimiento, no como castigo, sino como materia prima para la transformación. Y el arte, pintura, escritura, danza, música, puede ser el idioma que finalmente nombra aquello que se vivió sin palabras. Gabor Maté dice que lo opuesto a la adicción no es la abstinencia, es la conexión. Y quizás lo opuesto al trauma tampoco sea la cura, sino la reconexión. Con el cuerpo, con la verdad, con los demás, con el tiempo presente. No necesitas convertirte en otra persona, solo necesitas permitir que aquello que fue interrumpido en ti vuelva a fluir. Meditación terapéutica de Pat Ogden. Algunos dolores no desaparecen, pero dejan de gobernar. Algunos huecos no se llenan, pero pueden ser iluminados.
y el niño que sobrevivió dentro de ti todavía puede ser acogido. La cura quizás no sea un destino, sino una elección hecha todos los días. Hay que seguir vivo, aún sabiendo dónde dolió. Llegaste hasta aquí, leíste, sentiste, quizás lloraste en silencio o simplemente respiraste más profundo de lo habitual. Eso ya es un acto de valentía, porque hablar de trauma infantil no es sobre el pasado, es sobre lo que todavía mueve o paraliza dentro de ti. El trauma infantil es como una grieta invisible en una pared que parece intacta. Solo percibimos su presencia cuando todo comienza a temblar. Pero si hay algo que el tiempo y la lucidez enseñan, es que tú no eres tu dolor. Eres quien lo observa, quien lo nombra, quien poco a poco aprende a cuidarlo como si fuera un niño en sus brazos, porque, en el fondo, es eso mismo. No podemos elegir lo que nos hirió, pero podemos elegir qué hacer con las cicatrices. Escrito a mano en el diario de alguien que sobrevivió. Si esto te ha tocado de alguna forma, es porque quizás todavía exista una parte tuya que espera ser escuchada. Y que sepas, no estás sola, ni equivocada, ni débil. Está viva. Y eso es lo que importa. No escribí este guión solo con estudio. Lo escribí con memoria. Recuerdo al niño que fui. Y la sensación de oír la puerta cerrarse con demasiada fuerza. Del silencio en la sala. De las sonrisas falsas en la cena. De la culpa por sentirme triste sin motivo. Pasaron décadas hasta que entendí que aquello era el motivo, que lo que no se habla moldea lo que se es. Quizás por eso me he dedicado a escribir sobre esto, porque si alguien en aquel entonces me hubiera dicho que lo que yo sentía tenía sentido, quizás hubiera sufrido menos en silencio. Gracias por permitirme acompañarte en esta inmersión. Ahora, si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Dale a me gusta, aunque tu niño interior crea que no merece cosas buenas. Suscríbete al canal porque cada video aquí es una invitación a pensar y sentir. Y comenta aquí abajo qué fue lo que más te marcó. Estos videos que están apareciendo en pantalla ahora no están aquí por casualidad. Uno de ellos habla de un concepto que probablemente explica por qué repites los mismos errores emocionales sin darte cuenta. Pero no te voy a decir cuál es. Tendrás que arriesgar el clic. Nos vemos allí.